Así que bueno, amados, gracias por estar participando. Vamos a comenzar, ¿sí? Así aprovechamos bien el tiempo. La clase va a quedar grabada y para los hermanos que no se van a poder conectar hoy, la van a poder ver después. Así que, bueno, mi hermana Eli, cuando usted me dé el ok, vamos a comenzar grabando. Gracias a nuestra hermana Eli que nos acompaña en todo lo que es la producción de materiales, en toda la edición y el preparado de materiales. Así que gracias, hermana Eli, por estar sirviendo a la iglesia en el área del discipulado también, que nos ayuda mucho. Así que bueno, cuando mi hermana Eli me dé el ok, ya oramos y comenzamos, ¿sí? Comenzamos, bien. ¿Vamos a orar? ¿Oramos? ¿Sí? Ahí donde usted está, acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias por este momento, que podemos estar juntos, reunidos de manera virtual. Bendigo a mis hermanos que de los distintos pueblos se conectan, están presentes, conectados, pero también a los hermanos que se van ahí, a los discípulos que se van a ir conectando y a los que van a ver después la grabación. Gracias te doy, Señor. Espíritu Santo, te pedimos tu gobierno. Espíritu Santo, te pedimos de tu gracia, de tu sabiduría, y que venga sobre nosotros revelación, entendimiento, alumbramiento acerca de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de aprendizaje, por este tiempo de entrenamiento, de impartición, y creemos que tu palabra, que es viva y eficaz, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por lo cual es soltada. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a comenzar con la materia número 16. La materia número 16, en su cuadernillo dice lección número 16, que tiene como título una pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Entonces, yo quiero, a modo así de introducción, decir lo siguiente. Vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Qué es la iglesia? El propósito que buscamos con esta materia es en dos sentidos. Esta materia tiene dos propósitos puntuales principales. El propósito número uno es que podamos nosotros identificar qué es la iglesia. Que podamos nosotros identificar qué es la iglesia. Número dos, el segundo propósito de esta materia es que nosotros podamos identificar cuáles son los dones y las capacidades dadas por el Espíritu a los miembros del cuerpo de Cristo, a los miembros de la iglesia. Esos son los dos propósitos principales de esta materia. En esta clase, clase número 1, vamos a hablar y nos vamos a enfocar en el propósito número 1, que es que podamos nosotros identificar que la iglesia es mucho más que un edificio, que la iglesia es mucho más que una institución. Síganme en esto, por favor, porque esto es importante. La iglesia, ¿qué es la iglesia? Si hacemos esta pregunta, surgen muchas respuestas. Pero vamos a tratar, recorriendo las escrituras, vamos a responder esta pregunta. Acompáñenme, por favor, al libro de Efesios, capítulo 1, verso 22. Libro de Efesios, capítulo 1, verso 22 y 23, verso 22 y 23 del libro de Efesios, capítulo 1, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El verso 23 dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Me gustaría que ustedes subrayen ahí en su Biblia el verso 23, porque el verso 23 es clave en esta clase, en lo que vamos a hablar hoy.
El verso 23 clave. Lo vuelvo a leer, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La palabra clave en este pasaje es plenitud. La palabra clave en este pasaje es plenitud. Cuando nosotros hacemos referencia a la palabra plenitud, nosotros debemos entender el significado de esa palabra para luego entender qué es la iglesia, para entender qué es la iglesia. La palabra plenitud, se traduce del término griego pleroma. El término griego pleroma significa o tiene como significado lo que está terminado, lo que está formado, lo que está edificado. La palabra plenitud me está haciendo alusión a eso, a algo que está terminado, a algo que está edificado, a algo que está formado. La palabra plenitud no significa riqueza, sino que la palabra plenitud significa expresión. Por eso, algo que está terminado, algo que está edificado, algo que está formado, algo que expresa, que se expresa. Plenitud significa expresión, algo que se expresa. La carta de Efesios, del libro de los Efesios, la carta de los Efesios trata de un solo tema. Trata de la iglesia, de un solo tema. Todo el libro de Efesios me habla de un solo tema, me habla de la iglesia. El apóstol Pablo tuvo una revelación poderosa de lo que es la iglesia. Por eso esta materia tiene, o esta clase tiene el sentido de que podamos nosotros descubrir la revelación que tuvo Pablo respecto de qué es la iglesia. Efesios, la carta de los Efesios a nosotros nos presenta 7 aspectos de lo que es la iglesia. Si lo quiere anotar, 7 aspectos. El libro de Efesios nos muestra a la iglesia como el nuevo hombre. Número 1, el nuevo hombre. Número 2, la familia de Dios. Número 3, la morada de Dios. Número 4, Efesios nos muestra a la iglesia como la novia, la esposa, la novia. Número 5, Efesios nos muestra a la iglesia como el reino. Número 6, Efesios nos muestra aspectos de la iglesia como el guerrero. Y número 7, Efesios también nos muestra a la iglesia como el cuerpo. Siete aspectos de la iglesia, como si fuera esto un heptágono, como una forma geográfica de 7 lados, que nos muestra distintas caras, pero me está hablando de lo mismo. Me muestra distintos lados, un heptágono de 7 caras, de 7 lados, pero que me está hablando de lo mismo, me está hablando de la iglesia. La iglesia como el nuevo hombre, la iglesia como la familia de Dios, la iglesia como el reino manifestado, la iglesia como la morada de Dios, la iglesia como la novia de Cristo, como la esposa de Cristo, la iglesia como el guerrero, el ejército de Dios, la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Estos aspectos que me menciona la carta de Efesios son metáforas que me habla de lo mismo, me está hablando de la iglesia, me habla de lo mismo, me está hablando de la iglesia. Si damos un vistazo de qué es la iglesia en el Nuevo Testamento, encontramos esto, encontramos estas metáforas, estos lados, por así decirlo, de este heptágono
que me están hablando de la iglesia, me muestran un aspecto de la iglesia, me muestran el aspecto de la iglesia como el cuerpo de Cristo, me muestran la iglesia como la familia de Dios, me muestran la iglesia como el guerrero, el ejército del Señor, me muestra la iglesia como el nuevo hombre, me muestra la iglesia como el reino de Dios manifestado en la tierra, me muestra la iglesia como la novia de Cristo. Son aspectos de lo mismo, me muestra un aspecto. Entonces, si nosotros preguntamos, ¿qué es la iglesia? Algunos me van a decir, la iglesia es la familia de Dios. Otros me van a decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Otros me van a decir, la iglesia es el nuevo hombre. Otros pero me están hablando de lo mismo. ¿Me explico? Es lo mismo, con distintos aspectos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es una institución. Anótelo. La iglesia no es una institución. La iglesia no es una institución. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. Esto es maravilloso porque cuando nosotros vemos los 7 aspectos que Efesios me muestra, estamos viendo aspectos de un organismo vivo. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo. La familia de Dios es un organismo vivo. El ejército es un organismo vivo. El nuevo hombre, un organismo vivo. El cuerpo de Cristo, un organismo. Por eso nosotros no hablamos de institución, hablamos de organismo. De un organismo vivo que va creciendo y se va multiplicando. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la iglesia? La respuesta sería, la iglesia es un organismo vivo que va creciendo y se va multiplicando. La iglesia es un organismo vivo que va creciendo y se va multiplicando. La iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Como lo dice Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Por eso comenzamos con este pasaje. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como para dar una definición de qué es la iglesia. La iglesia es un organismo vivo que va creciendo, se va multiplicando. La iglesia es un organismo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es la expresión, anoten eso, la iglesia es la expresión de Cristo. Esto es maravilloso que lo podamos entender, porque esta revelación, lo que usted y yo hoy estamos aprendiendo, lo que estamos aprendiendo ahora en esta clase, fue una revelación de Pablo hace 2000 y tantos años atrás. Pablo se le reveló esto. Por eso cuando escribió la carta de Efesios, Pablo lo que nos estaba mostrando es que la iglesia no es una institución. La iglesia es un organismo vivo, un organismo que tiene vida. Es un organismo que tiene vida, por eso es un organismo que va creciendo y se va multiplicando. Por eso Pablo usa la metáfora del cuerpo, por eso Pablo usa el ejemplo del cuerpo, porque el cuerpo tiene vida. El cuerpo físico, material que se toca, tiene vida. Este cuerpo es la expresión de una esencia espiritual. Yo me muevo, yo hablo, yo me expreso a través del cuerpo. Si el cuerpo no estuviera, yo no me puedo dar a conocer. Ustedes no me pueden conocer. ¿Me explico? Entonces, como este cuerpo es un organismo vivo, ¿cuál es la plenitud de Marcos? La plenitud de Marcos es este cuerpo que expresa a Marcos. Yo no, quiero tratar de
de usar el mismo ejemplo que Pablo usa. Pablo dice que la iglesia es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo, la plenitud. ¿Qué es plenitud? Plenitud es la expresión, es expresar algo. El cuerpo es la plenitud, el cuerpo es la expresión. Entonces, decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la expresión de Cristo. Por eso la iglesia, nosotros no podemos caer en el pensamiento de que la iglesia es una institución. La iglesia no es una institución. El error que el ser humano ha cometido es de haber institucionalizado la iglesia. La iglesia se ha institucionalizado tanto que ha perdido la vida. Por eso estamos volviendo a la enseñanza apostólica, amados. Estamos volviendo a la enseñanza apostólica, porque ¿cuál es la enseñanza apostólica? Es que la iglesia no es una institución, es un organismo vivo que expresa una vida. ¿Cuál es la vida que expresa la iglesia? ¿Cuál es la vida que expresa la iglesia? La vida de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo, la plenitud, la expresión de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es aquel que todo lo llena en todo? Cristo. No sé si usted lo logra ver, hermano. No sé si usted lo logra captar en su espíritu. Porque cuando logramos ver que la iglesia es la expresión de la vida, por eso la iglesia es un organismo vivo, no es una institución. No estamos hablando de institución acá. Por eso la iglesia está compuesta por muchas almas. Por eso la iglesia no es una institución. Hay gente que defiende la institución. Hay gente que se pone la camiseta de una institución y te dice, no, yo soy pentecostal, yo soy metodista, yo soy de la asamblea. Cuando la camiseta que tenemos que ponernos no es de la institución, porque la institución no manifiesta vida. La institución lo único que manifiesta es religión. Lo que expresa la vida es la organización, el organismo vivo, la iglesia. Entonces me tengo que poner la camiseta de la iglesia, no de la institución. Hemos defendido tanto la institución que hemos dejado de provisto de defensa de la iglesia. La iglesia ha sido pisoteada, la iglesia ha sido injuriada, la iglesia ha sido insultada y nadie defiende a la iglesia porque están defendiendo la institución y no la iglesia. Nosotros debemos defender la iglesia a la cual somos parte. La iglesia está compuesta por una iglesia local, pero también por una iglesia universal. ¿Se acuerdan de la clase anterior? De una iglesia global, de hombres y mujeres que han nacido de nuevo y que se han comprometido con la verdad de Cristo, que están en todo el mundo. Entonces, esto es maravilloso, ver que la iglesia no es una institución. Es un organismo vivo. Es un organismo vivo. Alguien tiene que decir gloria a Dios por eso. La iglesia es un organismo vivo. Mira, hermano, avanzo un poco más para no entretenerme en esto. La iglesia es edificada por Cristo, por Dios, perdón. La iglesia es edificada por Dios. La escritura dice en el libro de Mateo que yo edificaré mi iglesia, dice. Yo edificaré mi iglesia. En el libro allí de Mateo, capítulo 16, verso 18, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Hablamos de la plenitud. Ahora vamos a hablar de la edificación. ¿Por qué? Síganme, por favor. Mateo 16, 18 dice, yo edificaré, dice,
Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién va a edificar la iglesia? ¿Quién es el que edifica la iglesia? Dios. Porque la iglesia, que es un organismo vivo, le pertenece a Dios. La iglesia, que es un organismo vivo, expresa una vida, que es la vida de Cristo. La iglesia la edifica Dios. Ahora, como Dios edifica su iglesia, Dios tiene sus obreros. Anote eso, Dios tiene obreros. Dios tiene obreros. Estos obreros van a edificar conforme al plano que Dios le da. Los obreros que son llamados para ser edificadores de la iglesia van a edificar la iglesia no conforme a su pensamiento y criterio, sino conforme a los pensamientos y a los criterios de Dios. En Primera de Corintios, acompáñenme, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28, dice, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28, dice, y él designó, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28, dice, lo leo, Primera de Corintios 12, 28, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dios en la iglesia coloca obreros. Efesios 4, 11 y 12 también dice, y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Dios coloca dones, gracias ministeriales, obreros, para edificar la iglesia del Señor. Sígame en esto, para edificar la iglesia que es de Dios. Nosotros, las gracias ministeriales son provistas por Dios para edificar la iglesia, pero no como nosotros queremos, sino como Dios nos muestra que debemos edificar la iglesia, para que la iglesia sea la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia va a ser la expresión de Cristo mismo cuando nosotros las gracias ministeriales edifiquemos conforme a los planos y diseños de Dios. Yo lo que quiero tratar con esta clase, y voy avanzando para no perder más tiempo, es que podamos ver la importancia de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué? Porque si usted y yo vemos a la iglesia como una institución, nos vamos a enamorar de la institución. Mire, hermano, perdóneme por lo que voy a decir. Nosotros somos de la Asamblea de Dios, pero Dios no viene solamente a buscar a los de la Asamblea de Dios. La iglesia de Cristo está compuesta por muchas organizaciones que pueden ser de la Asamblea, de la Adventista, de la Metodista. Dios viene a buscar a su iglesia, no a una institución. Dios está edificando a su iglesia, no a una institución. Las instituciones fueron creadas por el hombre. La iglesia fue creada por Dios. La iglesia es creada por Dios y edificada por Dios a través de los ministros. Los ministros fueron puestos por Dios para edificar la iglesia y que la iglesia sea la expresión de Cristo. La iglesia tiene que ser la expresión de Cristo. Cuando el mundo vea a la iglesia
tiene que ver a Cristo. No tiene que ver un cartel, tiene que ver a Cristo. No tiene que ver una institución, tiene que ver a Cristo. Por eso es un organismo vivo que manifiesta una vida, y es la vida de Cristo, la expresión de Cristo, la plenitud. Dijimos, la plenitud, el cuerpo es la plenitud, la expresión. Dijimos, la iglesia es un organismo vivo. La iglesia es edificada por Dios a través de las gracias ministeriales. Por eso dice Efesios 4, 11 y 12, que él mismo constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, para edificar, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ustedes están siendo perfeccionados. Yo estoy siendo perfeccionado por mis apóstoles. Ustedes están siendo perfeccionados por las gracias ministeriales, por los profetas, pastores. ¿Por qué es un organismo vivo? Un organismo vivo porque también dice que la iglesia es un edificio edificado con piedras vivas. Entonces, por eso estamos hablando de organismo vivo, de algo que tiene vida, pero no cualquier vida. ¿Por qué hago aclaración en esto? No cualquier vida. Tiene una vida, expresa una vida que es la vida de Cristo, no mi vida. No la vida que yo quiero. ¿Por qué, hermano? Porque muchos quieren amoldar a la iglesia a su vida. Hay gente que quiere amoldar la iglesia a su forma de vivir. No me gusta esta iglesia, me voy a otra. Y está buscando una iglesia, mejor dicho, está buscando una congregación que se amolde a sus deseos. Cuando es al revés, yo me tengo que amoldar a la iglesia. Porque la iglesia la creó Dios y la está edificando Dios. Yo no tengo que buscar una congregación, una iglesia que supla mis deseos y mis caprichos. Yo me tengo que amoldar a la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios es la que expresa una vida, y es la vida de Cristo. Esto es tremendo, esto es poderoso. Por eso hay gente que no ve la iglesia, hermano. Cuando yo no veo la iglesia, cuando yo no veo la iglesia gloriosa de Cristo, yo me voy a cambiar de congregación fácilmente. Porque voy a buscar un lugar que satisfaga mi deseo. Y la iglesia, ¿vio? Cuando empezamos al principio, ¿vio? Dijimos que hay un heptágono, una figura geométrica de 7 lados, y uno de esos lados es la novia. La novia, la esposa, dice que Cristo amó a la iglesia. Así, dice, Pablo les aconseja a los maridos y le dice, marido, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia, uno de los aspectos de la iglesia es la novia. La novia, la esposa, es la expresión, la plenitud del esposo. Cuando usted ve a mi esposa, usted ve la plenitud mía, mi plenitud, porque mi esposa es la expresión de lo que yo soy. Porque Cristo y la iglesia son uno, el hombre y la mujer son uno, por eso pone ejemplo a Cristo y la iglesia en el matrimonio, como esa unidad perfecta. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la iglesia, la esposa, está para cumplir los deseos del esposo. La iglesia está para cumplir los deseos del esposo, que es Cristo. Por eso está la analogía de Cristo y la iglesia, por eso está el ejemplo de Cristo y la iglesia. Porque la esposa viene a expresar un deseo del esposo. La iglesia viene a expresar un deseo de Cristo. Porque Cristo y la iglesia son uno. Entonces, si yo no veo
a la iglesia como la tengo que ver realmente con la revelación del Espíritu, yo lo que voy a hacer es criticar a la iglesia, hablar mal de la iglesia. Pero cuando yo veo a mi hermano, cuando yo veo con los ojos del Espíritu, veo que la congregación a la cual yo soy parte es la iglesia del Señor, que está siendo edificada, porque no estamos todavía terminados, ¿sí? Todavía no estamos terminados, estamos siendo edificados, pero somos parte de la iglesia. Cuando yo veo en mi hermano que mi hermano es la iglesia, entonces yo lo voy a amar, yo lo voy a respetar, yo lo voy a honrar, porque es la iglesia, le pertenece a Dios. Yo soy la iglesia, ustedes son la iglesia, somos la iglesia, somos ese organismo vivo que expresamos a Cristo. Entonces, yo de congregación sí me puedo cambiar, pero de iglesia no me puedo cambiar. Si yo sé que mi hermano que está al lado mío es la iglesia del Señor, yo no me voy a separar de mi hermano, porque juntos expresamos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No sé si me logro expresar, pero esto es poderoso. Y esto lo vamos a ver en la clase que viene, hablando acerca de los miembros del cuerpo de Cristo. Pero yo quiero quedarme con esto, y acá vamos a ir cerrando. La iglesia es la plenitud, es la expresión, es el cuerpo, es la expresión de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es un organismo vivo que expresa una vida, la vida de Cristo. La iglesia está siendo edificada para expresar un edificio, para expresar un diseño eterno. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres nacidos de nuevo, comprometidos a vivir por la causa del Evangelio, obedeciendo a los principios y a los valores del reino de Dios. La iglesia es un organismo vivo que va creciendo y se va multiplicando. Por eso debemos celebrar la multiplicación, porque dice el libro de Hechos que Él añadía a los que debían ser salvos. La multiplicación tiene que ser una realidad en nosotros. Nosotros debemos multiplicarnos, multiplicar la genética de Cristo, la vida de Cristo. Debemos crecer en el entendimiento, pero también debemos multiplicarnos. Porque a mayor multiplicación, mayor gobierno. Mayor multiplicación, mayor plenitud, mayor expresión de Cristo, mayor gobierno de Cristo. Por eso el ganar almas, el predicar el Evangelio, el multiplicarnos es importante. Amados, esto es glorioso. Hasta acá nomás lo voy a dejar, porque si seguimos, hay mucho para compartir, pero vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. Gracias por estar conectados. Gracias por estar, y ojalá, ruego y creo que el Espíritu Santo está ministrando, y el Espíritu Santo va a traer entendimiento, y está trayendo entendimiento, pero creo que a partir de esta clase en adelante vamos a ver a la iglesia, vamos a ver con otros ojos, con los ojos de la revelación, con los ojos del Espíritu. Vamos a ver a la iglesia y vamos a trabajar en la edificación de la iglesia, y vamos a amar a la iglesia, y vamos a honrar a la iglesia, porque la iglesia es un organismo vivo. La iglesia le pertenece al Señor. La iglesia no es del hombre. La iglesia no es mía. La iglesia no es nuestra. La iglesia es de Dios, y Él la está edificando. Y todo aquel que se adueña de la iglesia está en un grave problema. Por eso nosotros, los ministros, nos constituimos en colaboradores para edificar y administradores de algo que no es nuestro, la iglesia de Cristo. Amados, gracias por estar conectados, gracias por estar pendientes a la palabra de enseñanza. Les bendigo. Vamos a orar, vamos a hacer una oración de cierre.
Gracias nuevamente y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de enseñanza, por este tiempo de palabra, por este tiempo de aprendizaje. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación, por el entendimiento, por el alumbramiento. Gracias te damos. Bendigo a mis hermanos. Gracias, Señor. Y que podamos ver con los ojos de la revelación, con los ojos del Espíritu, a la iglesia gloriosa del Señor. Tu iglesia, la iglesia que está siendo edificada, la iglesia que está creciendo, la iglesia que se está multiplicando, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, Padre, por esta palabra de enseñanza que hoy hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, les envío un gran abrazo a todos, a mis hermanos de Centenario, a mis hermanos de aquí de Roca, mis hermanos de Huergo que están conectados. Gracias por estar participando fielmente a cada uno, a cada clase que vamos dando. Gracias. Les envío un gran abrazo, Dios les siga bendiciendo y nos vemos en la próxima clase. Saludos.